Mariana, exactamente, seguimos aquí en Santa Rosa La Pampa porque ayer conocíamos el fallo contra la progenitora y la pareja de la progenitora de Lucio Dupuy, que murió salvajemente, en forma salvaje, porque así lo dijeron en el fallo los jueces: torturas, maltrato, vejaciones para este chiquito de 5 años. Y en el ojo de la tormenta está la jueza de menores de familia de aquí de Santa Rosa, que es Ana Clara Pérez Ballester. Y hoy se está hablando de eso, y sobre eso hay novedades, Mariana, porque vos ya sabés que se presentaron 2 pedidos de jury de enjuiciamiento, uno del PJ y otro del PRO de aquí de la provincia, contra la jueza que le dio la tenencia a la madre. Pero ¿qué pasa ahora? La jueza misma hoy acaba de nombrar a un defensor, a un abogado, porque sabe que esto va camino a un jury de enjuiciamiento, evidentemente, por las propuestas que ya se hicieron en el Supremo Magistrado y el titular de justicia de aquí de la provincia. Es el señor, o el doctor, mejor dicho, Pablo Rodríguez, que va a actuar entonces en su defensa. Este abogado ya planteó la posibilidad de que en realidad no haya ningún jury, porque ella tiene elementos para defenderse. ¿Por qué? Porque dice que no había ninguna denuncia previa ni ninguna alarma previa a que la jueza le dé la tenencia a su mamá. Esta es la cuestión de la cual hoy se está hablando. Lili, ahora te pregunto, porque, bueno, sí, puede ser así, que ella haya evaluado y no tenía ninguna denuncia, pero no se está exigiendo también, o en todo caso, lo que se le indica también a la jueza es no hacer un seguimiento del chico después de habérselo dado en guarda a la madre, por más que sea la madre, sea el padre o quien sea, porque en su momento lo había tenido el tío. Se lo quitan al tío y se lo dan a la madre, ¿no? Es decir, no hubo un seguimiento. Y esto también es lo que se le acusa a la jueza, ¿o no? Claro, exactamente. Y ayer el abuelo justamente decía: la invito a la jueza a debatir conmigo y le explicamos todo, por qué no hizo el socioambiental, que tiene que ver con lo que más o menos vos preguntás. ¿Qué dijo Pablo Rodríguez Salto, el abogado de la jueza? Lo que dice es, primero, que en un lugar, o cuando vos tenés un pacto, un acuerdo de homologación para entregar a un chico, generalmente no se hacen socioambientales, porque además nadie advirtió y nadie dio esas muestras de alarmas que te decía. Por lo tanto, el socioambiental aparentemente es costumbre que no se haga, que no se realice. Pero el segundo punto que también este abogado Rodríguez Salto cuestiona, o por lo menos le pone algún dato más para comprender la situación, es que ellos dicen que ese acuerdo se hizo más o menos en julio del 2020, pero los golpes, los maltratos que vivió Lucio empezaron a darse cuenta el 15 de diciembre del 2020. Pero el tema era que su familia, dice, no lo fue a denunciar. Y la jueza de menores, dice, ya no tenía injerencia, porque ella le había dado incluso lugar a la defensora de menores para que vea la situación. La defensora de menores también dio el ok. Todo fue en julio, repito, del 2020, y ella dice, si a Lucio lo empezaron a maltratar en diciembre del 2020, yo no tenía por qué saberlo. Bueno, esto es lo que dice la jueza. Sí, Mariana. Y así como lo planteas, está claro que tiene la estrategia y los elementos jurídicos para defenderse. Entonces ahí incorporo algo que hablábamos ayer con el doctor Herrero en los tribunales de Morón, sobre la necesidad de sí o sí obligatoriamente hacer los socioambientales. Porque lo planteaba, porque ayer lo planteaba en estos términos, de la necesidad de, antes de entregar a un menor o a una menor, determinar en qué tipo de vivienda va a estar, cuál es el contexto, qué tipo de empleo tiene, cómo va a ser la mantención, quiénes van a estar dentro del domicilio y sobre todo hacer el socioambiental, pero también con evaluación psicológica del progenitor que se va a llevar al chico o a la chica. Entonces, esto que estás diciendo, evidentemente va a ser ese resquicio legal, además de la diferencia de la fecha,
porque también es cierto que Magdalena, que la madre, se tornó violenta, o por lo menos empezó con episodios de violencia cuando ya estaba con Lucio y en pareja con Abigail, no en el proceso de la convivencia familiar, que la abuela decía. La verdad es que Magdalena no mostraba ningún signo de ser violento contra Lucio en la etapa al menos que hubo de convivencia familiar. O sea, es clave esto que estás contando. Claro, el abogado dice, ¿no? Claro. Sí, totalmente. Y si vos lo lees así, pareciera que la jueza también tiene razón. El tema es que hay que ver entonces cómo se hacen esos socios mentales, en qué circunstancias. Y la ley Lucio que tanto reclamamos, evidentemente, también tendría que incorporar, o no sé si es la ley o algún vericueto o algún tema de procesos penales que se llevan adelante, ver esta situación. Porque es cierto que si la defensora dijo, no, está bien, está todo bien, hay homologación. Igual, insisto, el abuelo, ¿sabés qué decía? Esa homologación se hizo bajo amenazas de la madre, bajo amenazas de denunciarlo por abuso al tío, con escándalos que le hacían la puerta de la casa trayendo a la policía. Lo hablamos esto. Entonces dice, hay que ver también cómo se llega a ese acuerdo de homologación. Sí. Es cierto que la jueza no lo tenía por qué saber, pero si hay una denuncia contra esa mujer en una fiscalía por amenazas, ¿por qué eso no se interconecta y se le avisa a una jueza, en todo caso, o la jueza también pide informes, para ver en qué estado está ese pacto, cómo se llega a ese pacto? Hay muchos agujeros acá, ¿no? Recordemos algo. Sí. Julio de 2020, cuando se entrega a la madre. Plena pandemia, todos adentro y los jueces ni hablar. Los jueces los primeros que se encerraron en sus casas y algún que otro auxiliar que iba para juntar unos papeles y nada más y nada más. Así que imaginen lo que fue en ese julio de 2020 cuando entregaron a Lucio a lo que iba a ser su muerte. Todo vía Zoom, aparte. Bueno, además, claro, sí, hablar. Todo era sin tener contacto directo. Olvídate, ¿no? Y además también, una cosa son los papeles y otra cosa es los expedientes. Y mira, Lili, lo incorporamos en este tema también al doctor Vera, porque a ver, ¿va a prosperar esto contra la jueza? ¿Cree usted, doctor? Yo creo, en primer lugar, hay leyes nacionales, hay tratados internacionales y el interés superior del niño, que es norma, un precepto en nuestro país, le imponía a la jueza, más allá de cualquier cuestión, que tenga un contralor muy específico, especialmente en el primer tiempo, luego de la entrega. Entonces no se puede desentender como cuenta Liliana de lo que dijo la jueza. Yo la vengo siguiendo a la magistrada. O sea, de hecho me llamó la atención de que ningún estamento gubernamental, Cámara de Diputados, el Ministerio de Justicia, el Ministerio Público, la Asesoría de Menores, haga algún planteo respecto de analizar la conducta de esta magistrada. ¿Pero sabe por qué? Disculpen lo que voy a decir, pero todos tienen el traste sucio. Hay una conducta, una actitud corporativa absoluta. Sí. Porque todos tuvieron La realidad es que pase por el jury y que se defienda, digamos. Porque del otro lado seguramente va a haber gente capaz que va a analizar su conducta. Pero ahí lo que digo es, con lo que Liliana está contando, de la estrategia de la jueza Pérez Ballester, en definitiva hay resquicios o agujeros en lo que es el procedimiento. O sea que evidentemente hay que volver a cambiar todo el procedimiento, porque también cambió el sistema de familia. Digo, esto también, no voy en defensa de los jueces, sino que también las conformaciones de las familias, las disputas de las familias, también cambiaron en los últimos años, ya no son las amenazas del padre a la madre, sino en este caso eran de la madre al padre, que parecía hasta hace un tiempo impensado. Lo mostramos ayer, ¿te acuerdas? Exacto, que parecía hasta hace un tiempo impensado y que evidentemente hay que cambiar protocolos de trabajo. La pandemia fue fulminante. O sea, yo creo también que el proceso de la pandemia fue fulminante para que todo se hiciera de manera express. Y en este caso se mostró, como otros que debe haber y que no pudimos cubrir, no tuvieron la mediatización. Pero hay que cambiar procedimientos entonces, ya mismo. Hay que empezar a hacer cambios. Y también cumplir lo que está. Digamos, cumpliendo lo que está, hubiese habido una prevención. ¿Y en qué incumplió, doctor, entonces, del planteo que la jueza hará con su abogado?
¿qué fue lo que incumplió en el protocolo de lo que es dar la guarda? Luego de la homologación, sí. A la homologación se llegó en circunstancias singulares, pero tiene un viso de regularidad. Ajá. Con posterioridad tiene que haber un contralor, no se puede desentender el juzgado, tiene que haber dentro de los 6 meses, ni siquiera enviar un asistente social, llámelo, ¿no? Ya que hay tanto problema con la pandemia, podía haber una entrevista y luego confirmar, porque lo que decía Javier era muy importante, en aquel momento era todo a distancia, y en 2 fueros, el penal y el de familia, lo ideal es tener el trato presencial. Por esa razón yo considero que, teniendo en cuenta leyes nacionales que son aplicables también en la provincia de La Pampa, la jueza tenía que haber efectuado un contralor, y esto era tan grave que en un mínimo verificación, en algo menor, hubiese salido las fracturas que tenía. Todo. Además al nene se lo llevan las psicólogas aparte, no está ni la madre ni la pareja de la madre. Por supuesto, se hubiera evitado la muerte. Lili, porque sabemos que tenés trabajo que hacer, además sí. también allí. A ver, ¿y la sociedad pampeana, cómo despertó hoy? Bueno, mira, en la casa en la que vivía Lucio, que estuvo 15 meses ahí viviendo de tortura, de vejámenes todos los días, hoy había flores que no estuvieron los otros días, por ejemplo. Había en el barrio una especie de silencio casi irrespetuoso por la situación. La mayoría recordaba igual a Lucio como lo vemos nosotros en la foto, sonrientes. Hoy fuimos también hasta el mural que le hicieron y que le recordaban a sus compañeritos de jardín, y que lo hizo un vecino de aquí. Y nos decían eso, que la gente se paraba, pasaba por el mural y lo único que hacía era insultar y hacer un solo pedido: que se pudran en la cárcel, que la separen. Y no pueden creer todavía lo que pasó, porque la mayoría con la que hablábamos decíamos, no puede ser que Lucio, las pocas veces que los veíamos, andaba siempre con Abigail, decían. Estuvimos hablando con una peluquera incluso, que los atendía a ellos, y decía, ella se mostraba con el nene como cualquier persona. Sí recuerdo que lo retaba, porque el nene era inquieto, pero se mostraba bien con lo poco que se veía. Lo que sucede que siempre andaba con él y muy poco en la calle, pero lo poco que lo veíamos era siempre una sonrisa. Lili. Y eso es lo que recuerda a la gente hoy, me parece, de Lucio, ¿no? Y esto, y ya mirando hacia la última etapa de este proceso, sí. ¿qué es lo que se viene? Porque si bien es la condena de culpabilidad, lo que queda aún es determinar el tiempo definitivo de condena. ¿Cuándo va a ser ese proceso y de qué manera se va a desarrollar? Eso va a ser el día 13, exactamente acá, en donde estuvimos ayer, donde escuchamos el fallo de los jueces. Van a estar los jueces. Es posible que se dé directamente por escrito, porque como les dije ayer, está todo digitalizado el sistema judicial, y aquí se acepta que directamente las partes sean comunicadas en forma escrita, vía mail, dándole a conocer exactamente qué significa para cada una de ellas este homicidio agravado triplemente por alevosía, ensañamiento y por la relación y el vínculo que tenían con respecto a Magdalena Valenti, y con respecto a Abigail Páez, el abuso agravado por ser su cuidadora, y también ese homicidio agravado. Se va a conocer, ya sabemos que es prisión perpetua, solo que se va a estipular de alguna forma esta prisión perpetua, y lo que nos decían es posible que se le agregue alguna otra condición para que no se les permita de acá a 35, 40 y hasta 50 años tener alguna posibilidad de salir con algún tipo de beneficio. Los doctores ahí seguramente lo van a explicar. Esa cláusula, que es por ejemplo la que tiene hoy Robledo Puig, para que la gente se entienda, que no le permite salir fácilmente. Así que eso es lo que vamos a conocer el día 13. Seguramente ellas también se van a notificar de la misma forma, porque recordemos, y hoy quisimos hablar, les digo, con las defensoras para que nos digan a ver qué opinaban del fallo, pero dijeron que tenían mucho para trabajar
seguramente van a esperar, dijeron, el lunes 13 para hacer las apelaciones, pero tenían otros temas y no quisieron hablar. Ellas no quisieron estar, ni ellas, ni por supuesto sus defendidas. Creo que esto va a ser de la misma forma. Bien. Lili, gran trabajo, como siempre, allí desde La Pampa en un tema muy duro. Muchas gracias. Precisa, Sí. sensible, Sí. Sin show de por medio, con todo lo que pasó y se vivió en ese juicio. Te esperamos acá en Buenos Aires, Lili. Beso grande, Lili. Un beso. Hasta luego. Muy bien, muchas gracias. Gracias por todo. Hasta luego. Chau. Vos sabés que, perdón, ahora vamos seguramente a hablar con el doctor. Es lo que le debe pasar a todo el mundo, ¿no? Veo a Lucio y se me parte el alma. Pero se me parte el alma en el sentido de decir todo lo que sufrió ese nene y no pudo pedir auxilio. Todo lo que le hicieron. Y una pregunta que no tiene respuesta, ¿por qué? ¿Por qué no lo dieron? ¿Por qué no, hasta, mirá lo que te digo, ¿por qué no lo abandonaron en la puerta de una casa? ¿Por qué? Tantos Lucios, nosotros lo mostramos y hay casos que no podemos cubrir porque no nos da el tiempo realmente. ¿Por qué llegar a esto? ¿Por qué nadie hace nada de los que tienen que hacer, aunque sea intentarlo? Aunque sea intentarlo, hablamos ayer, Mariana también lo hablaba, el tema de los funcionarios, basta de funcionarios, basta de leyes, si no las cumplen. ¿Para qué? ¿Para qué presentan leyes? Si después, no, porque los niños, los derechos del niño, en todo el mundo está. No hay que crear una ley o 10 leyes. Sí. No hay que crear una ley. Entonces, es un país que no les importa, hay cosas que no les importa. Y los sostienen, ¿saben qué? Es decir, bueno, es un problema social, es el anterior, o el anterior, del anterior y del anterior, y bueno, la pobreza. Entonces lo simplifican en eso. Y no es eso. Anda a explicarle al padre, anda a explicarle a los abuelos, que hoy no lo tienen más a Lucio. A ver si tienen la valentía de hacerlo. Los que tienen a cargo, obviamente, todo esto. Y estoy hablando también de la policía, estoy hablando también de los médicos, estoy hablando de los docentes que no estuvieron en este caso y como tantos otros también. Y en otros, por suerte, son los únicos que salvan a los chicos. Porque es verdad, hay muchas veces que los maestros y los médicos también. ¿Sí? Entonces, la verdad, y mañana tal vez vayamos a tener otro caso más. Ojalá que no. Ojalá que no. Doctor, y agradeciéndole que haya venido. En el caso de Lucio, a determinar, lo que decía Liliana Caruso, el tiempo de condena, que es lo que hay que determinar. Estamos hablando de que acá la justicia va a apuntar evidentemente a que no haya ningún atenuante para que salgan antes de tiempo. En el caso de la pena a mí me llamó la atención que los acusadores, más que nada la querella, no hayan pedido reclusión perpetua. La reclusión, yo creo que cualquier tribunal del país, teniendo en cuenta los abusos que sufrió el nene, condenaría por reclusión y aplicaría la cláusula de tiempo indeterminado. Esto, para que la gente lo entienda, es Robledo Puch, no sale más. Es un caso paradigmático de quiebre y a veces pareciese que 35 años no alcanzarían, ¿no es cierto? La ley no dice que a los 35 años se va a ir en libertad, sino dice que en ese momento será analizada su situación para ver si puede acceder a una libertad anticipada. Claro. Se verá en aquel momento, igualmente tendrán 60 años cada uno. Doctor, gracias por